El sonido del golpe retumbó en la sala de entrenamiento como un disparo. La mandíbula de la sargento Lea Muñoz absorbió el impacto sin que su cuerpo se moviera un centímetro. Los reclutas, que formaban un círculo alrededor del teniente Iturri y ella, guardaron un silencio espeso, casi reverencial. El teniente sonrió, satisfecho de su demostración de poder. No sabía lo que acababa de desatar. Nadie en la base de Córdoba conocía el pasado real de Lea. Había llegado con un expediente sellado, 36 años, mirada impenetrable y una calma que algunos confundían con debilidad. Durante 6 semanas había soportado insultos, provocaciones y burlas. Nunca respondió, nunca pidió explicaciones. Pero ese día todo cambió. «Muñoz, al centro», ordenó el teniente Iturri con una sonrisa torcida. «Vamos a enseñarte lo que es un verdadero soldado». Ella avanzó con pasos tranquilos, mientras él se pavoneaba, presumiendo de sus 2 años en Afganistán como si fueran 20. Ella simplemente respiraba. El veterano suboficial Sáez, que observaba desde el fondo, entrecerró los ojos. Había algo en esa mujer que los demás no veían. Algo familiar. «¿Cómo debe reaccionar un soldado ante una amenaza?», preguntó Iturri, fingiendo cordialidad. No esperó respuesta. La agarró del hombro y le soltó un manotazo seco en la cara. El silencio fue absoluto. Lea no se movió. No parpadeó, como si sus pies estuvieran anclados a la tierra. En ese instante, el aire cambió. El círculo ya no era un teatro de humillación, sino un campo de batalla. Lo que ocurrió después fue casi invisible. En un parpadeo, el teniente estaba en el suelo, inmovilizado, con la cara desencajada por el dolor y la sorpresa. El brazo de Lea, al moverse, había dejado ver el tatuaje que lo explicaba todo. Un tridente negro rodeado por un ancla y un águila. Un símbolo imposible. CIEL, y no cualquiera. Comando de Guerra Naval Especial. Nivel maestro. El suboficial Sáez fue el primero en reaccionar. Se acercó, saludó con firmeza y dijo algo que heló la sangre de todos. «A sus órdenes, jefa». Nadie había oído ese título antes en referencia a ella. Lea soltó al teniente con la misma precisión con la que lo había derribado. Él rodó hacia un lado, jadeando, intentando comprender qué acababa de pasar. Sáez fue al despacho anexo y volvió con una carpeta marcada con bandas rojas. Documentación clasificada. «Permiso para informar, señor», dijo Lea, su voz clara y profesional. Por primera vez, los presentes escuchaban más de 2 palabras seguidas de su boca. Maestra de Operaciones Especiales. Comando de la Armada. Veterana de 7 misiones en zona hostil. Estrella de plata. 3 corazones púrpura. Las palabras cayeron como bombas. La mujer que todos habían despreciado era una leyenda viva. Había venido, no a entrenarse, sino a observar. A evaluar. Esa noche, en el comedor, cuando Lea entró, todos callaron. El silencio no era de incomodidad, sino de respeto. El sargento Domínguez, con 2 despliegues en Irak, se acercó con su bandeja y preguntó con humildad. «¿Puedo sentarme con usted, jefa?» Ella asintió apenas. Y con ese gesto, el mundo dentro del batallón comenzó a cambiar. La guerra ya no era solo con enemigos externos. Había comenzado una transformación interna. En la base de Córdoba, nadie volvería a ver la fuerza de la misma manera. Afuera, el sol se apagaba sobre los campos andaluces. Adentro, una nueva historia apenas comenzaba a escribirse. La lluvia caía sin tregua sobre el campo de obstáculos, convirtiendo el terreno en un lodazal traicionero. Los reclutas jadeaban, cubiertos de barro hasta la cintura, mientras arrastraban camillas improvisadas con compañeros heridos. La prueba, diseñada por el suboficial Sáez, ponía a prueba no solo la resistencia física, sino la cohesión de los equipos bajo condiciones extremas. Lea observaba desde una elevación, protegida por una capucha, tomando notas en una tablet impermeable.
El equipo del teniente Iturri avanzaba lentamente. Llevaban a cabo la evacuación simulada de un herido, el cabo Martínez, por una pendiente embarrada. Todo parecía seguir el curso previsto hasta que, de pronto, la camilla perdió estabilidad. Martínez cayó 3 metros, aterrizando con un grito que nadie confundió con actuación. Un sonido seco, acompañado por un chillido de dolor tan agudo que heló la sangre de los presentes. Lea descendió por la ladera como un rayo. En cuestión de segundos, ya estaba junto al cabo. La pierna derecha de Martínez presentaba una fractura abierta, el hueso asomando entre la carne desgarrada. Sus movimientos eran tan precisos que parecía una intervención quirúrgica. «Torniquete, ya», ordenó sin levantar la voz. Un recluta le pasó el cinturón mientras ella estabilizaba la extremidad. El teniente Iturri estaba a pocos metros, paralizado. Miraba la sangre con una mezcla de pánico y desconcierto. A pesar de sus despliegues en Afganistán, nunca había presenciado una herida de este tipo en combate real. Su fachada de dureza se deshacía ante la realidad. «Shock hemorrágico inminente. Evacuación prioritaria. Necesitamos plasma», reportó Lea por radio, utilizando términos clínicos con una naturalidad que sorprendió incluso al médico militar que acababa de llegar. El helicóptero de evacuación aterrizó en un claro cercano 10 minutos después. Lea nunca soltó la mano del cabo, hablándole con voz suave para mantenerlo consciente. «Respira conmigo, Martínez, dentro. 2, 3, 4. Fuera. 2, 3, 4. Esto no te va a tumbar, ¿verdad?» «No, jefa», logró balbucear el cabo con una mueca de dolor y una media sonrisa. Pero se le acerca. Incluso en medio del caos, varios soldados soltaron una breve carcajada. Fue un momento humano, inesperado, que rompió la tensión y reafirmó lo que todos comenzaban a comprender. Aquella mujer no era un mito, era carne, hueso y nervio. Y lideraba desde la acción, no desde la retórica. Cuando el helicóptero despegó con Martínez a bordo, Lea se incorporó, su uniforme cubierto de sangre y barro. Se giró hacia el teniente, que aún no se había movido. «Su equipo, su responsabilidad, teniente», le dijo, sin juicio, pero con una contundencia que perforó cualquier excusa. No esperó respuesta. Caminó hacia el puesto de mando, dejando huellas rojas que la lluvia no tardó en borrar, como tantas otras que había dejado por el mundo. Aquella noche, el parte médico confirmó que Martínez se salvaría gracias a la intervención rápida. Pero en la mente de Iturri, el verdadero parte era otro. Había fallado, y frente a él, Lea se alzaba no solo como una veterana de élite, sino como el espejo de todo lo que él no era. El cambio ya había comenzado, y no solo en la base de Córdoba, también en su interior. El despacho del coronel Mendoza en la base de Córdoba olía a cuero viejo y café recién hecho. 2 carpetas reposaban sobre el escritorio. Una con el informe del accidente del cabo Martínez, la otra sellada con una franja roja diagonal, indicativo de información clasificada. Lea permanecía de pie frente al coronel, en posición de firmes, sin mostrar emoción alguna. «El teniente Iturri sostiene que fue un accidente provocado por el barro», dijo Mendoza con tono neutro, hojeando el informe. Sin embargo, el sargento Domínguez afirma haberlo visto soltar su lado de la camilla justo cuando usted se aproximaba. Lea no parpadeó. Había aprendido a controlar cada músculo de su rostro tras años de interrogatorios y situaciones donde una expresión errónea podía significar la muerte. «Mi informe se limita a hechos observables, señor. Las motivaciones del teniente no forman parte de mis observaciones directas». Una respuesta impecable, técnica, políticamente calibrada. Mendoza la estudió con más atención. «Maestra Muñoz, usted y yo sabemos que no está aquí solo para evaluar ejercicios básicos», dijo finalmente, abriendo la carpeta clasificada.
Operación Calipso. El nombre flotó en el aire como un espectro. Lea no se inmutó, pero Mendoza notó el leve cambio en su respiración. Un detalle mínimo, pero revelador. Hace 3 años, su equipo extrajo a un objetivo de alto valor en Yemen, 4 operadores muertos. El objetivo nunca llegó a territorio aliado. Silencio. En jerga militar, no llegó era un eufemismo para decir que el prisionero murió antes de ser interrogado. Un fracaso catastrófico en términos de inteligencia. Mendoza sacó una fotografía de la carpeta. Era un hombre en una cafetería de Ankara. Fecha: 2 meses atrás. Rashid Al-Hamadi, muy vivo para alguien que supuestamente murió en un helicóptero sobre el Mar Rojo. Los ojos de Lea se entrecerraron. Ella misma le había tomado el pulso. Ella misma había certificado su muerte. Tenemos un topo, maestra Muñoz. Alguien falsificó informes médicos, manipuló comunicaciones y nos hizo creer que Al-Hamadi estaba muerto. Alguien con acceso a seguridad de nivel máximo. Y Fort Córdoba es el último lugar donde coincidieron los 5 oficiales de inteligencia con acceso a los detalles de la operación. Lea asintió levemente. Todo cobraba sentido. Su traslado, el papel de observadora, el silencio institucional. La verdadera misión era otra. Aquí tiene los 5 expedientes. Su objetivo, identificar al traidor. Pero recuerde, lo queremos vivo. Para interrogar, para saber hasta dónde llegan las filtraciones. El coronel le entregó un fajo de carpetas y la foto de Al-Hamadi. Lea la sostuvo durante unos segundos, no por rabia. Era algo más frío, más meticuloso. Entendido, señor. El objetivo será extraído con vida. No lo dijo, pero Mendoza lo entendió. Los 4 operadores muertos no eran solo compañeros, eran su familia, hermanos elegidos, y alguien los había traicionado por dinero, poder o ideología. Ese alguien acababa de entrar en su lista. Esa noche, en el campo de tiro, el sonido de los disparos marcaba un ritmo hipnótico. Lea ejecutaba una rutina avanzada con una precisión antinatural. 3 blancos, distintas distancias, 1 segundo de exposición. 97% de aciertos letales, cifras imposibles para casi cualquier operador. Pero ella no era cualquiera. Desde la entrada, Iturri observaba en silencio, aún sin comprender quién era realmente aquella mujer, pero algo empezaba a cambiar en él. Algo que no podía verbalizar todavía, pero que pronto lo empujaría a cruzar límites que nunca imaginó tocar. El sol apenas asomaba tras los pinares del perímetro norte de la base de Córdoba, cuando Lea caminaba en silencio, envuelta en sombras. Su mente repasaba los 5 expedientes, todos los oficiales de inteligencia con acceso a Calipso, todos con conexiones limpias en apariencia, todos con algo que no cuadraba del todo. Pero uno destacaba, el capitán Álvaro Núñez, recién transferido desde Rota. Su historial era impecable, demasiado. Las finanzas de Núñez mostraban ingresos inexplicables, depósitos en cuentas extranjeras que coincidían con fechas clave. Además, había estado en cada teatro relevante vinculado a la Operación Calipso. Y la reunión de seguridad a la que había aludido aquella tarde nunca figuró en la agenda del coronel Mendoza. El lugar de encuentro era ideal. Los antiguos hangares Delta, clausurados desde 2023, espaciosos, con rutas de escape, sin cámaras activas, perfectos para una emboscada o para confirmar una sospecha. Lo que Lea no esperaba era la aparición de Iturri, saliendo de las sombras como un espectro mal preparado para ese entorno. «¿Qué haces aquí, teniente?», susurró, sin detener el paso. «La seguí, desde hace 3 días. Algo no encaja con su historia, jefa. Y quiero saber qué es». Lea evaluó su tono. No había arrogancia, solo honestidad torpe, pero genuina. Antes de poder responder, un chirrido metálico los alertó. Al otro lado del hangar una puerta se abría.
Lea actuó al instante, empujó a Iturri contra la pared y le tapó la boca. Ni un sonido, murmuró cerca de su oído. Si hay que moverse, me sigues. Si hay que disparar, apunta a matar. Y si te digo que corras, no mires atrás. 3 figuras entraron en la nave, perfiladas contra la tenue luz de emergencia. 2 se movían como operadores entrenados. El tercero, inconfundible, Núñez. Lo que dijeron confirmó todo. El paquete está en el almacén B4, listo para el traslado a la 04SO. Los documentos de Calypso serán sustituidos antes del amanecer. Si la CIA le encuentra algo, será tarde. Lea cerró los ojos un segundo. El paquete debía ser un testigo o una prueba clave. Eliminarían todo rastro antes del amanecer. Y el traidor, finalmente identificado, no actuaba solo. Un leve crujido del suelo traicionó a Iturri. Uno de los operadores se giró como un resorte, la mano en la chaqueta. La alarma estaba dada. Tenemos compañía. Lo que ocurrió a continuación fue un destello. Lea se movió como una sombra armada. En menos de un segundo, empujó a Iturri tras una viga metálica y desenfundó. Sus disparos eran quirúrgicos, fríos, letales. Iturri, atrapado entre el miedo y el asombro, asistía a una danza mortal de precisión imposible. Cuando el estruendo cesó, solo Núñez quedaba en el suelo, herido, la pierna empapada de sangre. Lea se le acercó lentamente, el arma aún humeante apuntando a su cabeza. ¿Dónde está Al-Hamadi?, preguntó con una voz que parecía surgir del fondo de una caverna. No tenéis idea de lo grande que es esto, Muñoz, respondió Núñez, pálido pero sonriendo con arrogancia. No es solo él, es toda una red. Vosotros sois solo piezas reemplazables. Ella no pestañeó. Le aplicó un torniquete improvisado. Vas a vivir, lo justo para enfrentarte a un tribunal militar. Lo mereces. Por cada gota de sangre que derramaste, no como soldado, sino como traidor. Se giró hacia Iturri, que aún procesaba lo ocurrido. Ya no quedaban máscaras, ni jerarquías, solo la verdad cruda de lo que acababan de presenciar. Ahora ya sabes por qué estoy realmente aquí, teniente. Y no era una pregunta, era una sentencia. La sirena de seguridad sonaba en la distancia mientras los vehículos de intervención llegaban al hangar. Lea, cubierta de barro, sudor y la sangre ajena, permanecía en silencio. Su arma aún cargada pero bajada. A su lado, el teniente Iturri no decía palabra. Había dejado de ser un espectador pasivo, había cruzado el umbral. Horas después, en la sala de interrogatorios, el capitán Núñez se mantenía en silencio. La hemorragia había sido controlada, pero no la arrogancia. Sabía que su caso estaba en manos de la inteligencia militar y que sobrevivir no significaba quedar libre. Al contrario, el infierno apenas comenzaba. En la base, los rumores se propagaban. Se hablaba de una operación encubierta, de traición, de una red infiltrada en lo más profundo del ejército. Nadie sabía con certeza, pero todos intuían que algo monumental se había desatado. Lea se convirtió en un mito andante. Ya no solo por lo que era, sino por lo que había revelado. En el despacho del coronel Mendoza, el ambiente era denso. La confesión de Núñez confirma que filtró información de Calypso. El paquete era un contacto local que escapó del radar tras la extracción, explicó el coronel, entregando a Lea un informe confidencial. Pero lo más grave es que la red no acaba con él. Lo sé, señor, respondió Lea con serenidad. Tenía la mirada de quien ya está varios pasos adelante. Esa tarde, en la sala de tiro, Iturri se presentó ante ella. Sin arrogancia, sin pretextos. Solo con una pregunta sincera. ¿Y ahora qué? Lea lo observó unos segundos. Luego,
Se quitó los protectores auditivos y contestó. Ahora empieza la parte más difícil, reconstruir. Quiero ayudar, dijo él, firme. Ya no era el teniente impulsivo de semanas atrás. Había visto el otro lado, y no podía volver a mirar el mundo con los mismos ojos. Lea asintió apenas. El respeto no se otorga. Se gana. Y él lo estaba empezando a entender. Días después, en una sala del Ministerio de Defensa en Madrid, una comisión especial analizaba todo lo ocurrido. Lea, vestida con uniforme de gala que apenas utilizaba, permanecía de pie junto al teniente Iturri, cuyo testimonio resultó clave para desenmascarar la red. El general Guerrero, veterano de múltiples misiones de alto nivel, rompió el silencio. Jefa de operaciones Muñoz, su intervención no solo permitió la captura del agente infiltrado, sino que ha destapado una red de corrupción que alcanzaba 3 ramas de nuestras Fuerzas Armadas. El presidente ha sido informado personalmente. Colocó sobre la mesa una caja de terciopelo azul marino. Dentro, una estrella de plata. Tercera que recibe en su carrera. Las estadísticas hablan solas. Lea miró la condecoración. No con orgullo, sino con una mezcla de resignación y firmeza. Con todo respeto, señor, la verdadera condecoración sería garantizar que nuestros operadores no vuelvan a ser traicionados desde dentro. El silencio que siguió fue de respeto absoluto. Sin tensiones, sin ofensas. Solo la verdad que solo pueden decir quienes han estado en el abismo. El almirante Salas, comandante de la Unidad de Operaciones Especiales, fue el único en romper la quietud con una pregunta inesperada. ¿Y ahora? Jefa, su unidad en Rota está a punto de desplegar. ¿Volverá con ellos? Lea miró de reojo a Iturri, que no apartó la vista. En su expresión ya no había arrogancia, solo voluntad. Solicito permiso para establecer un programa avanzado de formación aquí, en Córdoba, dijo Lea. Uno que una metodologías de operaciones especiales con la formación convencional, para preparar a nuestros oficiales a detectar amenazas internas. El impacto fue inmediato. La propuesta rompía estructuras, pero nadie la cuestionó, porque por primera vez, alguien proponía enfrentarse a la guerra silenciosa que nadie quiere ver. El general Guerrero asintió lentamente. Aprobado, jefa. Monte su programa. Elija a su equipo. Tiene nuestro respaldo completo. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de rostro. Y esta vez, se libraría desde dentro. Durante las siguientes semanas, la base de Córdoba se transformó. Donde antes había rutina, ahora había tensión controlada, y una nueva energía recorría los pasillos como una corriente invisible. El programa Fénix, liderado por la jefa de operaciones Lea Muñoz, era ya una realidad. Su enfoque era claro: formar líderes capaces de identificar amenazas internas, resistir la presión psicológica y actuar con ética en zonas grises. Los primeros en ser seleccionados no fueron los mejores en combate, ni los más fuertes físicamente. Fueron los que habían mostrado criterio bajo presión, resiliencia emocional y sobre todo capacidad de aprender. Entre ellos, el teniente Iturri. No como castigo, sino como símbolo del cambio. Su presencia en el equipo piloto fue tan cuestionada como necesaria. Las sesiones eran duras, físicamente agotadoras, psicológicamente desafiantes. Lea no enseñaba técnicas, enseñaba actitudes, silencio táctico, lectura del lenguaje corporal, toma de decisiones bajo estrés moral, manejo de información clasificada y detección de patrones anómalos en contextos ambiguos. Un ejercicio consistía en interrogar a un supuesto desertor que en realidad era un señuelo. Otro, en navegar un dilema ético en territorio enemigo. Salvar a un civil o asegurar la misión. Cada decisión tenía consecuencias reales en el desarrollo de la formación. Nada era mecánico, todo estaba vivo. Los observadores del ministerio, al principio escépticos, empezaron a tomar notas con creciente admiración.
El índice de retención y mejora en la toma de decisiones bajo presión superaba cualquier simulacro anterior. Pero el mayor cambio era intangible: la cultura. En la cantina ya nadie hablaba de esa SEAL con desprecio. Lea se había ganado un lugar que ninguna medalla podía otorgar: el respeto sin condiciones. Incluso los más veteranos comenzaban a consultarla de manera informal, como a una fuente, como a alguien que ha vivido más de lo que puede contarse. Una noche, al finalizar una jornada, Iturri se acercó a ella. Se notaba exhausto, pero también lúcido. Había perdido peso, arrogancia y miedo. Había ganado algo que no sabía nombrar, pero que se reflejaba en sus actos. «Quiero agradecerle, jefa», dijo, sin solemnidad, pero con sinceridad. «No solo por darme esta oportunidad, sino por no rendirse conmigo». Lea lo miró unos segundos antes de responder. «No se trata de ti, teniente. Se trata de todos los que vendrán después, de que encuentren a alguien capaz de hacer lo que tú ahora estás aprendiendo. ¿Cree que esto puede cambiar algo de verdad? ¿En el ejército? ¿En el sistema?» Ella respiró hondo. La noche era fresca y el silencio del campo de maniobras era casi apacible. «No todo, pero lo suficiente. Con que uno solo de ustedes evite una traición, salve una vida o desobedezca una orden injusta, ya habrá valido la pena». En ese instante, Iturri comprendió la magnitud de lo que Lea estaba construyendo. No era solo un programa de formación. Era un escudo invisible para proteger el alma misma del ejército. El amanecer encontró a ambos aún en el campo, sin decir mucho más. No hacía falta. La guerra más difícil se libra sin balas, y ellos estaban en medio de una batalla silenciosa por la integridad. Lo que ninguno de los dos sabía aún era que lo peor estaba por llegar. Una sombra del pasado, creyéndose enterrada, estaba a punto de reaparecer. La noticia llegó con un sobre lacrado, entregado en mano por un coronel de la Guardia Civil. Rashid al-Hamadi había sido localizado en Turquía, capturado vivo tras una operación conjunta hispano-estadounidense. La información clave que condujo a su localización provenía de una confesión tardía del capitán Núñez, obtenida tras semanas de aislamiento e interrogatorio. La comparecencia oficial se realizó en el Ministerio de Defensa. Lea, impecable en su uniforme de gala, ingresó a una sala donde la esperaban generales, almirantes y miembros del gabinete de seguridad. Junto a ella, como testigo clave, estaba el teniente Iturri. El general Guerrero tomó la palabra. «Gracias a su intervención, jefa Muñoz, no solo se ha capturado a uno de los principales financiadores del terrorismo internacional, también se ha desmantelado una red de infiltración interna que comprometía la seguridad operativa de 3 ramas de nuestras Fuerzas Armadas». Colocó otra caja de terciopelo azul sobre la mesa. «La Cruz al Mérito Naval con distintivo rojo, por acciones extraordinarias en defensa de la integridad institucional». Lea miró la condecoración sin emoción aparente. Luego alzó la vista. «Con todo respeto, señor, preferiría que esos recursos se invirtieran en detectar al próximo traidor antes de que cause otra muerte». Un silencio absoluto. Nadie respondió. Pero todos entendieron que esa frase llevaba más verdad que cualquier discurso de clausura. Al finalizar la ceremonia, el almirante Salas se acercó. «Su unidad en rota parte en 10 días. ¿Volverá con ellos?» Lea negó con la cabeza. «No, señor, mi guerra ya no está en el exterior. Está aquí, en la formación, en la prevención, en asegurar que nunca más un operador sea traicionado desde dentro». Se giró hacia Iturri, que observaba la escena con ojos nuevos. Ya no era un testigo. Era parte de algo más grande, de algo que apenas comenzaba. Días después, la base de Córdoba vio cómo el programa Fénix se expandía oficialmente, con un nuevo módulo aprobado por Defensa. Oficiales de diferentes unidades pedían plaza. El enfoque, radical pero eficaz, se transformaba en una doctrina. Lea, por primera vez, parecía en paz.
Caminaba cada mañana por los campos de entrenamiento como si ese terreno le perteneciera, no por rango, sino por derecho ganado. Y en cada soldado que formaba, depositaba una semilla que crecería lejos de medallas y desfiles, integridad, lealtad y conciencia. Una noche, Itaorri la alcanzó tras una sesión. «He pensado en todo esto», dijo, «y creo que por primera vez entiendo qué significa realmente servir». Ella sonrió, con la tristeza de quien ha perdido demasiado para permitirse la euforia. Servir no es obedecer, es asumir responsabilidad, incluso cuando nadie más la quiere. El silencio los envolvió mientras el viento nocturno movía las banderas. En la oscuridad, Córdoba parecía dormir, pero algo se había despertado para siempre. A lo lejos, en un rincón del campo, algunos reclutas practicaban bajo la lluvia. No porque se les ordenara, sino porque algo en ellos había cambiado. Una fuerza invisible que los impulsaba a ser mejores, no por miedo, sino por convicción. Lea observó en silencio. No era el final que había imaginado al llegar a Córdoba, hambrienta de justicia y sedienta de venganza. Pero quizá era el final que necesitaban todos. Una nueva misión, más difícil, más silenciosa, pero más duradera. Sus pasos se alejaron hacia la penumbra, donde el deber no tiene uniformes visibles, y la lealtad se mide en decisiones anónimas. Porque la guerra, para algunos, nunca termina, solo cambia de forma. Y para ellos, el verdadero combate apenas comienza. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.